En una mañana brumosa, donde las sombras de las montañas tejían un manto plateado sobre la tierra, Benjamín, un joven de 25 años, se adentraba en el corazón de Tepoztlán. Su andar era ligero, impulsado por una curiosidad insaciable que lo llevaba a explorar los secretos de la naturaleza y lo sobrenatural. Desde su infancia había oído relatos de extrañas visiones y presencias que habitaban en el cerro del Teposteco, y hoy, impulsado por un irresistible llamado interno, decidió que era el momento de descubrirlo por sí mismo. Vestía una camisa de algodón blanco que ondulaba suavemente con la brisa. Su cabello castaño ondeaba mientras ascendía por el sendero, rodeado de exuberante vegetación y del canto lejano de las aves. Los aromas frescos de la tierra mojada, mezclados con el dulzor del pulque que brotaba de los magueyes, despertaron sus sentidos. La atmósfera era cargada de un aire místico, como si el mismo entorno hubiera sido testigo de innumerables leyendas y secretos. Al llegar a una cueva antigua, sombría y venerable, Benjamín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Avanzó con cautela hacia su umbral, donde las sombras danzaban en las paredes irregulares, entrelazadas en un sinfín de símbolos prehispánicos. Los ecos de sus pasos reverberaban, creando una sinfonía que parecía entonar voces del pasado. Fue entonces que un sutil destello de luz, apenas perceptible, emergió del interior de la caverna y atrajo su atención. No era una luz ordinaria, sino un brillo iridiscente que parecía llamar a su alma. Al llegar al centro de la cueva, el destello se intensificó hasta convertirse en una esfera luminosa que giraba en el aire ante sus ojos atónitos. La luz danzante proyectaba sombras espectrales que jugaban en las paredes de piedra, formando un calidoscopio de figuras que parecían contar historias de dioses y guerreros. En un instante, algo indescriptible lo atravesó. Una conexión profunda con el espacio, el tiempo y aquellos que habían estado allí antes que él. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo completamente, la esfera desapareció tan repentinamente como había llegado. Saliendo de la cueva con una mezcla de miedo y asombro, Benjamín no podía sacudirse la sensación de que había sido tocado por algo más grande que él mismo. Mientras el sol comenzaba a asomarse por encima de las montañas, bañando el pueblo en un suave resplandor dorado, su mente comenzó a correr con preguntas que no sabía si deseaba o no responder. La comunidad de Tepoztlán estaba viva, llena de historias y leyendas, pero Benjamín, de alguna manera, sabía que había comenzado a caminar por un sendero que lo llevaría a un encuentro trascendental. Pero, ¿estaría preparado para todo lo que vendría? Las sombras del día se alargaban detrás de él, mientras un eco resonaba en su mente. La búsqueda de la verdad apenas había comenzado. Tepoztlán, 15 de diciembre de 2023. Benjamín se encontraba en la plaza del pueblo, entre susurros de folclore que danzaban junto al aroma a tierra húmeda tras una sutil lluvia. Su corazón aún latía descompasado por la experiencia en la cueva, y según se acercaba al mercado, las miradas de los vecinos parecían pesar más que antes. El ambiente se impregnaba de murmullos, unos llenos de curiosidad, otros de advertencia. Sabían que algo había cambiado en él, algo que ni él comprendía del todo. Dos ancianos sentados en un banco de madera a la sombra de un árbol frondoso lo observaron al pasar. El mayor, don Felipe, se inclinó hacia su compañero, con voz apenas audible pero cargada de peso. Ese muchacho ha visto lo que muchos, incluso yo, solo hemos soñado. La mirada de su compañero, doña Lila, se perdió en la distancia, como si recordara tiempos que solo existían en la antesala de los recuerdos. Decidido a buscar respuestas, Benjamín se acercó a la biblioteca del pueblo, un pequeño refugio de sabiduría ancestral. Allí, las páginas de libros polvorientos contaban historias de civilizaciones antiguas y sus interacciones con lo divino.
Pasó horas sumergido en documentos hasta que una leyenda sobre los guardianes de la luz atrapó completamente su atención. Era un relato que hablaba de esferas de luz que surgían de las entrañas de la Tierra, mitologías que prometían revelaciones a aquellos dispuestos a escuchar. Sus ojos se iluminaban con cada palabra, mientras el eco de sus propias preguntas resonaban en la penumbra de su mente. «No soy el único que ha visto lo que no se puede ver», se dijo, sintiendo un alivio momentáneo. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida por la llegada de un conocido, el periodista local, Eduardo. Este, con su mirada inquisitiva, no tardó en cuestionarlo. «Benjamín, he oído rumores sobre tu experiencia en la cueva. La gente dice que has visto una esfera, una manifestación sobrenatural. ¿Es cierto?», preguntó Eduardo, con una mezcla de escepticismo y fascinación en su tono. «Vi algo, sí, pero no sé qué significa». Su respuesta fue sincera, cargada de emoción y confusión. Eduardo, sin desaprovechar la oportunidad, ofreció su ayuda. Juntos se adentrarían en el enigma propiciado por aquella aparición. A través de su investigación, los ojos de Benjamín se abrieron a realidades que superaban lo ordinario. Fue así como se enteró de que el pueblo había sido, años atrás, escenario de extraños fenómenos inexplicables. Los ritos, las escrituras en las piedras, las verdades olvidadas. Hay quienes dicen que todo eso guarda secretos, afirmó Eduardo, mientras la penumbra de la tarde los envolvía. Pero hay voces que temen, aquellos que podrían llamar a lo desconocido. Benjamín, sintiendo la presión de aquellos temores ajenos, se sintió dividido. La comunidad, al mismo tiempo que mantenía vivas sus raíces culturales y espirituales, parecía estar atrapada en un ciclo de desconfianza hacia el mundo esotérico. Rememorando lo escuchado en las pláticas de los ancianos, la figura de un antagonista apareció en su mente. El doctor Cortés, un científico escéptico que había hecho de Tepoztlán su laboratorio personal, tundido en su búsqueda de desmitificar lo sobrenatural. El clima tenso lo llevó a decidirse a buscar al doctor Cortés, con la esperanza de que pudiera ofrecerle alguna lógica que diera sentido a su experiencia de la mañana anterior. Frente a él, una casa de piedra, llena de libros y artefactos científicos, poseía un aura de racionalidad que le provocaba escalofríos. «Lo que vi no se puede explicar sin un contexto mayor», confesó Benjamín directamente, con la mente francesa y ansiosa. El doctor Cortés, observándolo tras sus lentes, replicó: «¿Qué es lo que usted cree que ha visto? Y por favor, no me hable de esferas de luz, hábleme claro, joven». Su tono era cortante, una herramienta que apenas podía contener su escepticismo. «Vi algo que se movía, que conectaba con mi ser», respondió, y por un instante, Benjamín sintió que sus palabras eran más potentes que la razón misma. «Tal vez su mente está jugando con usted», se burló el doctor Cortés. «La sugestión, la ansiedad, todo es parte de un proceso psicológico. ¿Qué evidencia tiene para corroborar su experiencia?». El aire se tensó con cada palabra, y Benjamín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquel encuentro lo llevó a entender que, así como había sido tocado por lo espiritual, también la razón lo estaba rechazando con ferocidad. Sin embargo, la lógica científica presentaba un vacío, un abismo que lo atemorizó. ¿Acaso era realmente un producto de su imaginación? La ruptura de la lógica se hizo evidente cuando, al salir de la casa del doctor Cortés, un extraño brillo capturó su atención. Era la esfera, reflejando la luz del atardecer. Esta vez, en lugar de desvanecerse, pareció ir creciendo, tomando forma. Una promesa de respuestas ahora latentes. A medida que se alejaba, un eco resonó en su mente, un pedido sutil de enfrentar la historia que le pertenecía. La búsqueda de la verdad había tomado un giro oscuro. Las voces del pueblo lo empujaban hacia el abismo de los misterios ocultos, y en su interior, Benjamín sabía que el asombro podía tornarse en miedo. ¿Podría enfrentarse a lo que había comenzado a gestarse involuntariamente en su vida? ¿Sería capaz de trascender lo mundano?
De hecho, el eco de su percepción se hacía más fuerte. Estaban a punto de revelarse secretos en un laberinto en el que él mismo ahora comenzaba a adentrarse. La gélida mañana del 10 de noviembre de 2023, el sol apenas se asomaba por detrás de la hendidura de las montañas. Benjamín, aún envuelto en sus pensamientos y preguntas, se dirigió al centro del pueblo. El aroma a tierra húmeda y la neblina que cubría el piso creaban una atmósfera que, por sí sola, parecía susurrar leyendas ancestrales. Tras una noche de insomnio y confusión, sabía que debía buscar respuestas más allá de la lógica. El eco de la esfera aún retumbaba en su mente, pero el escepticismo del doctor Cortés lo atrapaba en un mar de dudas. Esa mañana, en la plaza central, el murmullo de los habitantes era palpable. Un grupo de ancianos se reunía bajo el viejo árbol de chicle. Sus murmullos arrugados por el tiempo parecían ser un canto a los dioses olvidados. Cuando Benjamín se acercó, sus rostros se tornaron serios, sus ojos fijos en él como si esperaran un acontecimiento trascendental. «Usted es el joven que vio la luz, ¿verdad?», preguntó doña Rita, una anciana con arrugas que parecían mapas de caminos vividos. «Puede que sea tiempo de que escuche lo que nuestro pueblo sabe». Benjamín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, asintió con un leve movimiento de cabeza. Lleno de incertidumbre, decidió sentarse junto a ellos en el suelo cubierto de hojas secas. Los ancianos comenzaron a relatar historias sobre las esferas de luz. Seres que habían sido vistos tanto en épocas pasadas como en la contemporaneidad. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba relatos de encuentros furtivos en la niebla y de luces que danzaban sobre el agua de los cenotes. Sin embargo, la figura del doctor Cortés seguía acechando sus pensamientos. Se preguntaba sobre la falta de pruebas físicas para validar su experiencia. Era entonces cuando un joven periodista, Ricardo, que también estaba allí, tomó la palabra, rompiendo el hechizo de las historias. He hablado con algunos científicos que afirman que estas visiones son fenómenos de la mente, respuestas de nuestro cerebro a estimulaciones externas, dijo, con un tono casi burlón. Tal vez Benjamín solo esté buscando atención. Un murmullo de desaprobación se levantó entre los ancianos, pero la mirada del joven era desafiante. Benjamín sintió que la adversidad se apoderaba de su pecho. Triales de la lógica se presentaban en su camino, y entre la travesía de sus emociones, la tensión empezaba a convertirse en angustia. «No soy un fabulador, Ricardo», replicó Benjamín, su voz resonando con un eco de determinación. «La estructura de mi experiencia va más allá de lo que los científicos pueden explicar. Siento que he sido elegido para descubrir algo que ha permanecido oculto». Ricardo, ante la inquebrantable convicción de Benjamín, frunció el ceño y retó a la multitud. «Si es verdad que hay un misterio, entonces ¿por qué no se hace una investigación? No hay nada que temer». El silencio se instaló, pesado y significativo, como si el universo aguardara la reacción de Benjamín. Los ancianos, conocidos por sus espíritus indomables, parecían sopesar la idea. Fue entonces que la mirada de doña Rita cruzó con la de Benjamín como si diera el primer paso hacia la revelación del misterio. «La noche del equinoccio, hay un lugar donde las luces se juntan», dijo ella, su voz temblando. «Nadie ha conseguido acercarse a él desde hace tiempos. Pero si realmente deseas descubrir, Bellota es el lugar». Con el corazón acelerado, Benjamín sintió que un nuevo camino se abría ante él. Sin embargo, el eco del doctor Cortés anunciando la falsa premisa científica aún resonaba en su mente. ¿Acaso la razón abandonaría a aquellos que se atrevan a buscar lo sobrenatural? Finalmente, con una sonrisa que escondía inseguridades internas, Benjamín respondió a doña Rita: «Haré lo que sea necesario. Este camino es mío». Pero antes de que pudiera dar un paso, una cicatriz antigua de duda comenzó a infectar su mente. Se preguntaba si realmente podría enfrentar la esfera y los secretos que ocultaba. La tensión que había acumulado se manifestó en su cuerpo.
un grillete espiritual que buscaba liberarse. De hecho, el miedo lo invadía. No solo el miedo a lo desconocido, sino el miedo a sí mismo. Así, alimentado por la energía ancestral del pueblo, se dirigió hacia el lugar de la revelación. El aire se volvía más frío conforme se alejaba de la plaza y más cerca del misterioso paraje. Una brisa suave y melancólica le susurraba a cada paso el peso de lo no visto. ¿Podría ser que el corazón del misterio esperaba por él en la sencilla pero mágica severidad de Bellota? Las palabras de doña Rita resonaron en su mente mientras su viaje comenzaba, eco de un ritual olvidado y de un encuentro que podría cambiar el destino de su vida. Con cada latido, el mundo conocido iba desapareciendo tras un velo. Pero ahora, con un destello de esperanza e incertidumbre, el camino estaba trazado hacia el abismo de lo espiritual, donde todo podría perderse o encontrarse. ¿Sería capaz de seguir adelante, de despojarse de su racionalidad por la verdad que le pertenecería? La esfera esperaba, el misterio se disolvía, y la historia reclamaba su turno, un viaje prometedor que acababa de comenzar. Así, Benjamín se adentró en el bosque, y con cada paso se distanciaba más del escepticismo. Cada vez más cerca del reencuentro con su esencia. Bloque D. Bellota, un lugar donde el tiempo parecía suspenderse, donde los árboles centenarios guardaban secretos en sus anillos, y la tierra vibraba con la energía de generaciones pasadas. Benjamín avanzó entre la vegetación espesa, donde el eco de sus pasos se mezclaba con susurros del viento. Cada hoja que crujía bajo sus pies parecía hablar. Cada sombra que danzaba ante su visión llevaba consigo las historias de quienes habían caminado antes por ese camino. Todos ellos en busca de la misma verdad que ahora él anhelaba descubrir. La luz del sol se filtraba entre las ramas, creando un tapiz dorado que danzaba con el aire. Mientras avanzaba, sentía que los símbolos antiguos grabados en su mente comenzaban a resurgir. Las imágenes de las runas en las antiguas piedras del pueblo jugaron en su memoria como si fueran luces titilantes que iluminaban su camino, como un río que brotaba de la profundidad de las montañas. Benjamín se encontró profundamente conectado a su legado. Sin embargo, no se trataba solamente de él, sino de un legado colectivo que reclamaba una voz, y su corazón latió con fuerza, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Un instante de claridad lo golpeó. El lugar que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Frente a él, una caverna de roca negra se abría como un portal a lo desconocido, como la boca de un antiguo monstruo que había estado esperando durante eones. Cálidas ráfagas de aire fresco escapaban de su interior, llenándolo de una sensación a la vez aterradora y prometedora. La caverna, con la oscuridad que la rodeaba, parecía un campo de energía que pulsaba con las vibraciones del universo, como si en su interior albergaran secretos que solo se revelan a aquellos que se atreven a mirar más allá de las sombras. Sin vacilar, cruzó el umbral. La penumbra lo envolvió, y cada paso resonó en sus oídos como un tambor rítmico, metafóricamente marcando un paso hacia lo profundo de su alma. Era un lugar donde el tiempo no existía, donde solo la esencia de lo sagrado podía tocar sus sentidos. Mientras se adentraba en la cueva, un eco reverberó, una nota de alarma o quizás un llamado, que lo incitó a recordar lo que había dejado atrás en su mundo cotidiano. ¿Acaso realmente entendía el significado de lo que estaba a punto de descubrir? Las dudas comenzaron a surgir nuevamente como sombras, cada una más grande que la anterior, enérgicamente intentando resistir la luz que emanaba desde su interior. Al alcanzar un espacio más amplio dentro de la caverna, quedó paralizado ante una visión inesperada. La esfera era real. En el centro de la caverna, iluminada por una luz suave que provenía de dentro de sí misma, la esfera flotaba en el aire.
Su superficie era un caleidoscopio de colores, reflejando todos los matices del universo. Una fuerza magnética emanaba de ella, y Benjamín sentía que lo atraía, como si se tratara de un imán que lo llamaba a acercarse. Sin embargo, ese mismo magnetismo también desencadenó en él un profundo miedo. Las voces de los escépticos resonaron en su mente. No es más que un fenómeno natural, es solo un juego de luces. Pero al mismo tiempo, una chispa de aceptación y entendimiento creció en su corazón. Este lugar, esta esfera, representaban mucho más que una simple curiosidad. Eran el vínculo entre lo humano y lo divino. Eran la conexión con lo desconocido que había estado buscando durante tanto tiempo. Mientras Benjamín cerraba los ojos, se dejó llevar por la experiencia que lo envuelve. Recordó el día en que había escuchado a doña Rita hablar de las tradiciones antiguas, de cómo los ancianos del pueblo hablaban en susurros sobre visiones que habían tenido en aquella cueva. Ahora, frente a la esfera, no solo le daba la razón a sus historias, sino que sentía el tejido del tiempo desenredándose ante él. Tal vez la ansiedad que había experimentado no era un obstáculo, sino un catalizador. La esfera vibraba con fuerza, provocando un eco que llenaba la cueva, resonando en sus huesos y levantando un grito sagrado en lo profundo de su ser. La energía de la caverna comenzó a girar a su alrededor como un torbellino, y él sintió que la división entre su cuerpo y la esfera se desvanecía. El aire se volvió denso, empapado de una esencia espiritual que parecía estar viva. Todo lo que había aprendido, todas las historias y relatos comenzaron a confluir en su mente como arroyos convergiendo en un río mayor. La revelación comenzó a tomar forma, entendimientos antiguos, secretos guardados durante siglos, y el eco de los ancianos reverberando en cada rincón multitudinario de su espíritu se unieron en una sincronía perfecta. Sin embargo, el misterio todavía tenía más que ofrecer. Una visión se presentó ante él como una pintura en movimiento, y en la penumbra de la cueva podía ver fragmentos de la historia de su pueblo. Imágenes de antiguos ritos de conexión y comunión con la esfera llenaron su mente. Un acto de unidad con el universo, donde los límites de lo físico se desvanecieron. Se dio cuenta de que era un guardián de un legado mayor, un vínculo que trascendía las creencias y el escepticismo. La transformación empezaba. ¿Podría ser que este viaje lo llevaría a encontrar no solo la verdad sobre la esfera, sino también sobre sí mismo? Sin embargo, el eco de sus temores seguía resonando en su interior, un recordatorio de que el verdadero desafío podría estar por venir. La esfera todavía aguardaba, y con ella su destino. ¿Estaba realmente listo para enfrentar la conexión que su propia historia reclamaba, y que ahora lo miraba fijamente a la espera de su próxima decisión? Así, con el peso del misterio en su corazón, Benjamín se sintió en un momento eterno, en una intersección de destinos que prometía revelaciones y pruebas que cambiarían el curso de su vida. La esfera, en su centro, lo aguardaba como un viejo amigo, un amante de lo desconocido, invitándolo a dar el siguiente paso hacia la verdad que había buscado. El aire en la cueva se tornó pesado, impregnado de un aroma que recordaba a la tierra después de la lluvia, el susurro del tiempo y el eco de las verdades ocultas. Benjamín podía sentir la vibración de la esfera resonando en su pecho, pulsando en un ritmo sincronizado con su propio corazón. En ese momento se dio cuenta de que no estaba solo. Su esencia se entrelazaba con la historia de su pueblo, como si cada sombra y destello dentro de la caverna estuviesen allí para guiarlo, para recordarle la conexión profunda que todos compartían. Con la resolución acumulándose en su interior, Benny entendió que debía realizar un viaje al corazón de su ser. No era solo un rito, sino un camino hacia la expansión de su conciencia. Era tiempo de trascender los límites del pensamiento convencional. Era un momento para abrazar lo espiritual. Los sueños antiguos de sus antepasados comenzaron a llamarlo, una invitación a sumergirse en la esencia misma de su cultura.
Tomando aliento, se arrodilló frente a la esfera, comenzando un ritual que había presenciado en su infancia, transmitido de generación en generación. Con un nervio palpable y un profundo respeto, extendió sus manos hacia la esfera, sintiendo el calor que emanaba de ella como el latido de un corazón ancestral. Sus dedos palparon la superficie lisa y fría, y, al contacto, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, llevándolo a un estado de trance. En ese trance, los límites de su experiencia cotidiana se desvanecieron, sus pensamientos se convirtieron en vapores, y la conciencia de su identidad se expandió, cual hilo de un telar cósmico. Fue elevado a un plano donde la luz no transformaba la oscuridad, ambas coexistían en sintonía. En este nuevo ensueño, imágenes surgieron desde las profundidades de su memoria colectiva. Visualizó los ritos de sanación de su pueblo, las ceremonias en torno a la esfera, donde cada participante era un amplificador de la energía universitaria. La cueva, que en un inicio pareció aterradora, se transformó en un santuario sagrado. Los ecos de voces ancestrales lo rodeaban, palabras susurradas cargadas de sabiduría. Sin embargo, había un hilo conductor en esas historias que solo comenzaba a entrelazarse con su propia experiencia. Historias de transformación a través del sacrificio y de la entrega. Benjamín sintió cómo su propio espíritu bailaba entre la luz y la oscuridad, conectando el propósito de su existencia con la memoria de su pueblo. La esfera, brillando con una luz propia, reveló su secreto. A medida que los recuerdos de sus ancestros lo envolvían, la esencia de su vida se amalgamó con la de aquellos que habían venido antes. A través de ellos conectó sus miedos, pasiones y esperanzas. En ese viaje profundo se sintió como un canal. Cada inhalación lo unía más a su historia. Sus raíces se entrelazaban con las historias de sanadores, guerreros y guardianes del conocimiento. Todo parecía converger en la certeza de que la globular noción del tiempo era una ilusión, y en ese instante los hilos de su vida se tejían en un vasto tapiz. Sin embargo, la experiencia no estaba exenta de desafíos. Una sombra oscura emergió en su ser, una manifestación de su duda, un eco de la desconfianza que lo había acompañado durante tanto tiempo. Se cuestionó: ¿soy digno de esta revelación? ¿Es esta verdad la que busqué, o simplemente la ilusión de mi anhelo? Las serpientes de miedo comenzaron a aparecer en su mente, pero la claridad de su propósito lo mantuvo de pie ante el desafío. Debía soltar las cadenas que lo mantenían cautivo, abrazando sus limitaciones con compasión. Los ecos de sus ancestros resonaron con fuerza en la cueva, como un mantra de apoyo. Las palabras resonantes invadieron su mente. La clave no es la duda, sino cómo eliges transformarla. Así, en ese clímax de transformación, Benjamín dejó de resistir. Con un gesto de aceptación, se entregó por completo a la energía de la esfera, ofreciendo sus miedos como un sacrificio. Al hacerlo, sintió una ligereza indescriptible, como si hogares de varitas invisibles le quitaran el peso que antes llevaba. El ambiente empezó a vibrar de una forma que nunca había sentido, y una luz intensa emergió de la esfera, bañándolo en una cascada de colores: azules profundos, dorados radiantes y verdes vibrantes. Pero en el centro de este resplandor había un giro, un símbolo que nunca había visto. Interpolación de formas sagradas, sutiles, como una flor de pétalos dorados expandiéndose, revelando con cada capa una nueva dimensión de sabiduría antigua. Era un signo de conexión con la tierra, un recordatorio viviente de que todo lo que deseaba encontrar dentro de sí mismo ya existía, solo debía despertar. Este ritual de esencia y entrega lo movió a un nuevo despertar, una realidad donde la grandeza y la humildad coexistían. Su ser se sentó en la orilla de un vasto río de conciencia, donde todos los hilos de sus ancestros y su propia historia eran uno solo.
Cuando emergió de la visión, se dio cuenta de que había comenzado a entrelazarse con el gran ciclo de la vida, una red que une a todos. Sin embargo, profundamente en su interior tenía la certeza de que el verdadero viaje nunca terminaría. Podría ser que se había transformado no solo en guardián del legado de su pueblo, sino en mensajero de una verdad mayor para los demás. Con ese pensamiento fresco en su mente, su corazón latió con fuerza y supo que era el momento de adquirir la sabiduría que había logrado. Estaba preparado para el siguiente paso del viaje que lo llevaría al clímax de su destino. La esfera, aún radiante, parecía ser un faro, guiándolo hacia lo desconocido, hacia lo que vendría. Aquel flujo de energía, conexión y descubrimiento lo llenaba de un sentido de propósito que no podía ignorar. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, Benjamín dejó atrás el ritual de entrega, sintiendo que ya nada sería lo mismo. Su viaje a la esencia, la búsqueda de la verdad dentro de sí mismo, lo había preparado para la revelación definitiva. Y mientras cruzaba el umbral de la cueva, el eco de los ancestros aún zumbaba en su oído. La esfera brillaba en su interior, estimulando su ser en un aliento incesante de esperanza. Bloque F. Era una mañana nublada en la región de los Altos de Chiapas, el 15 de julio de 2023. Benjamín se encontraba de pie en el umbral de la cueva, su corazón todavía palpitante tras el ritual vivido. El aire fresco y denso del bosque lo envolvía, mientras los ecos de sus ancestros parecían resonar en cada rincón del paisaje. Con la luz que se desvanecía detrás de él, se adentró en el sendero que serpenteaba hacia el corazón del monte, donde las montañas se encontraban abrazadas por la neblina. La piel de Benjamín se estremecía bajo la suave brisa, y era consciente de que cada paso lo acercaba a una revelación que lo había estado esperando, un mensaje que debía descifrar para compartir con su comunidad. Su mente viajaba entre el pasado y el presente, recordando las historias de los abuelos susurradas a su oído de niño, cuando la sabiduría ancestral y la realidad cotidiana se entrelazaban. Desde pequeño, la tradición había sido clara. En el viaje de uno se encontraba la luz de todos. Pero ahora, el peso de esa tradición lo presionaba. Exigía que asumiera el manto de su historia, su papel de guardián y a la vez de mensajero. De repente, una visión lo asaltó. Se vio rodeado de figuras envueltas en túnicas, sus rostros iluminados por una luz etérea. Era un consejo ancestral. Cada uno de ellos encarnando un aspecto de la naturaleza: el agua, el fuego, la tierra, el viento. Ellos lo observaban con miradas profundas, invitándolo a abrir su corazón a la sabiduría del universo. Se dio cuenta de que esta era la proyección emocional que había estado esperando, el mensaje que iba más allá de su propio entendimiento. Con esa imagen grabada en su interior, emergió de su trance. En ese momento, el aire se tornó pesado, como si las fuerzas de la naturaleza se alinearan para recibirlo. Fue entonces cuando, frente a él, se presentó un objeto resplandeciente que parecía flotar a un par de metros del suelo. Una esfera de luz vibrante, en el centro de la cual se podía percibir un caleidoscopio de colores intermitentes. Emanaba un sonido armónico que resonaba con la esencia de su alma. Era como si el cosmos mismo estuviera hablando a través de ella, susurrando secretos olvidados. «Eres parte de la creación», resonó una voz dentro de él, clara y envolvente. «Este es el símbolo de tu transformación, el emblema de la verdad que has de revelar. Lleva contigo el mensaje, comparte la luz con aquellos que han olvidado su camino». Con esas palabras, Benjamín se sintió a la vez abrumado y liberado. Las cadenas de la duda se rompieron. Su propósito había sido confirmado. A medida que la esfera se acercaba, una corriente de energía recorrió su cuerpo, como un río de lava en erupción que infundía cada fibra de su ser con fuerza y determinación. Sin dudarlo, Benjamín extendió sus manos hacia la esfera, sintiendo una mezcla de temor y asombro. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz resonando en el silencio de la cueva.
La esfera quedó suspendida por un instante, como si calibrara el peso de su petición. De repente se desvaneció en un destello de luz que iluminó todo a su alrededor. Con ella llegó una visión, vívida y dramática. Se vio a sí mismo en el centro de su comunidad, rodeado de sus hermanos y hermanas, hablando ante ellos con un fervor que nunca antes había sentido. La plaza del pueblo estaba viva, su gente escuchándolo atentamente mientras compartía las verdades transmitidas por los ancestros, el legado de su cultura, las enseñanzas olvidadas por la modernidad. El miedo se disipó, comprendió que su voz podría encender una chispa de cambio en los corazones de su comunidad. Pero, al mismo tiempo, una sombra de ansiedad empezó a emerger. ¿Qué pasaría si no entendieran su mensaje, y si lo tacharan de loco o un soñador? Sin embargo, en ese remolino de pensamientos recordó la esfera, su poder, y advirtió que el verdadero poder de las palabras radica en la intención con la que se pronuncian. Con esa conciencia permitió que la luz de la esfera se fusionara con su ser, transformándolo en una manifestación de lo divino. Transcurridos unos momentos, la imagen se desvaneció y Benjamín se encontró de nuevo en la cueva, con la intensidad de su experiencia aún vibrando en sus venas. Ahora tenía un conocimiento profundo de su misión. Cada palabra que pronunciara sería un puente entre lo tangible y lo sagrado, un llamado a la conexión, no solo con sus raíces, sino también con el tejido espiritual del mundo. Mientras se disponía a salir de la cueva, el entorno pareció cobrar vida. Los árboles se mecerían rítmicamente, como si aplaudieran por el nuevo destino que le aguardaba. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, como un canto antiguo, y en su pecho la certeza de que la transformación ya había comenzado. Con cada latido, Benjamín sentía que se acercaba a la verdad universal, una verdad que tenía que ser compartida, una promesa divina que esperaría romper las cadenas de la indiferencia entre su gente. Al final de este encuentro místico, con la luz del día filtrándose por los claros del bosque, Benjamín se dio vuelta una última vez frente a la entrada de la cueva, llevando consigo en su corazón el eco de sabiduría ancestral. Con cada paso que daba, la voz de sus antepasados reafirmaba su destino. Él era la voz de un futuro aún por soñar, y en él habitaba la esencia de su pueblo. Despertar es solo el inicio, resonó nuevamente en su interior. Mientras avanzaba hacia lo desconocido, la nebulosa de incertidumbre se disipaba, revelando una senda iluminada por el amor y el compromiso hacia su verdad. Con cada paso que recorría el sendero hacia su hogar, Benjamín abrazaba un nuevo amanecer que ardía en el horizonte. Sin embargo, en su pecho, una mezcla de temor y esperanza vibraba, como un eco ancestral que le recordaba la carga de su misión. Las primeras luces del día acariciaban su rostro, trayendo consigo un nuevo período de reflexión. Aquí no solo regresaba como un campesino, regresaba como un puente entre lo físico y lo divino. La comunidad de San Ricardo despertaba a la vida. El canto de las aves subía como un himno al cielo. El aroma del maíz tostado se mezclaba con la brisa fresca de la mañana. Pero todo parecía sutilmente diferente. Los murmullos del pueblo, que antes le parecían ajenos, ahora resonaban en su interior, como susurros de una verdad olvidada. Al llegar a la plaza, lo recibió el anciano del pueblo, don Julio, sabio y respetado en su comunidad. Con mirada profunda y serena, le preguntó: ¿Has encontrado lo que buscabas, Benjamín? La pregunta, aparentemente sencilla, resonó con un peso trascendental. He encontrado un camino, respondió, su voz templada por la certeza interior. Sin embargo, para su sorpresa, el ambiente estaba impregnado de una atmósfera de apatía e indiferencia. Las gentes conversaban, pero la chispa de la conexión parecía ausente. Con la visión del profundo conocimiento aún fresco en su mente, Benjamín sabía que su misión no solo era hablar, sino despertar corazones adormecidos.
Durante los días siguientes, Benjamín intentó compartir su experiencia. A medida que relataba las visiones que había tenido en la cueva, el eco de lo divino resonaba en su voz. Pero cada audiencia se encontraba con miradas escépticas, dudas que pesaban como cuchillos en su pecho. Sus palabras eran hermosas, pero la realidad del pueblo se mantenía en las sombras de la rutina y el escepticismo. «Es solo un sueño», murmuraron algunos. «¿Qué tiene de especial esa montaña que nadie ha explorado antes?», se preguntaba otro. La incredulidad se alzaba como un muro, y el límpido río de sus ideas intentaba cruzar la frontera de la lógica. Sin embargo, una tarde algo cambió. Una joven del pueblo llamada Itzel se acercó a él tras una de sus charlas. Sus ojos brillaban con la curiosidad de quien busca respuestas y su voz temblaba levemente. ¿Realmente crees que hay algo más allá de lo que vemos? Esa pregunta, cargada de pureza y anhelo, se convirtió en la semilla de la transformación que Benjamín había estado esperando. «Sí, hay un profundo tejido que nos une», le contestó, con una sinceridad que resonó con la sinceridad de sus ancestros. «Y si observas con atención, puedes sentirlo en el viento, en el susurro de los árboles». Itzel, intrigada y luminosa, comenzó a seguir a Benjamín en sus esfuerzos por reavivar la llama de la espiritualidad entre la gente. Poco a poco, otros comenzaron a sumarse, sus pasos creando un círculo de luz alrededor del joven visionario. Tal vez el futuro reservado y esperanzador podría ser una realidad tangible, una proyección del amor que él había llegado a comprender en su viaje. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a adornar el firmamento, Benjamín y su nuevo grupo de seguidores se reunieron en la plaza. Allí, bajo el cielo estrellado y con el pulso del universo resonando en sus corazones, fundaron un círculo de espera, un ritual de conexión con la esencia de su ser colectivo. En ese momento comprendió que no estaba solo. Había una comunidad lista para aprovechar su propio poder y renacer. Con el silencio como cómplice, una brisa suave acarició los rostros de aquellos que se sentaban en círculo, y la esperanza comenzaba a florecer en cada rincón de San Ricardo. «El despertar ha comenzado», resonó en su interior, mientras el eco de su visión prometedora vibraba entre ellos, como un canto sagrado.